en torno a este trabajo. Luego, en la jornada de la tarde, con nuestra segunda ponente, vamos a tener un bloque que va a ser mucho más práctico en torno al uso de la inteligencia artificial en la cotidianidad de nuestras oficinas y delegaciones de comunicación. Ya es ponerle un poquito más de cuerpo a este asunto e ir mirando cómo poder aprovechar las potencialidades de estas herramientas. Así que con ayuda precisamente de esta experta de la Universidad Javeriana que se nos ha unido a este espacio formativo, pues vamos a poder entonces conocer esta parte también práctica y trabajarla juntos. En cualquier momento, tal vez en la jornada de hoy o en la jornada de mañana, vamos a conectarnos con Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, quien es el presidente de nuestra Comisión Episcopal de Comunicaciones, obispo de la diócesis de Pasto. Como ustedes lo saben, él definitivamente ha venido muy interesado con este tema de la inteligencia artificial, de la misión digital. Entonces tiene unas palabras bien importantes para animarnos también en ese proceso, que además se conectan también con las propuestas que seguramente ellos tendrán para los demás obispos durante la asamblea de febrero. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, voy a darle paso a nuestro primer ponente del día de hoy. Él es Fray Antonio Carrón de la Torre, sacerdote religioso español de la Orden de Agustinos Recoletos. El padre Antonio es doctor en filosofía, máster en filosofía contemporánea, licenciado en teología pastoral, licenciado en estudios eclesiásticos y diplomado en protección de menores por la Universidad Gregoriana de Roma. Durante más de 13 años ha ejercido como docente, tutor y director del Colegio Santo Tomás de Villanueva en Granada, España. Es miembro del Consejo General de la Curia de la Orden de Agustinos Recoletos, presidente de la Red Educativa Internacional Educar y docente del Instituto de Antropología de la Universidad Gregoriana de Roma. Además, y no menos importante para este encuentro, coordina las áreas de educación, proyectos sociales y comunicación y preside la Comisión Interdisciplinar de Protección de Menores de la Orden. Así que le damos paso a Fray para que sea el que pueda introducirnos en este espacio. Muchas gracias, Lina, gracias también al padre Martín y gracias también a todos ustedes por esta oportunidad de compartir estos días en torno a quizás uno de los temas que en este momento están más de actualidad, están también cambiando constantemente. Realmente resulta complejo estar al día en todo ello y creo que es importante la labor que vamos a hacer en estos días de compartir, de poner en común y también de aclarar, porque cuando hace algunos meses el padre Martín me planteaba este encuentro que vamos a tener aquí, me hacía algunas preguntas que creo que además son las preguntas que nos pueden ayudar para encauzar este primer día. Son preguntas que nos tienen que llevar a la reflexión. En primer lugar, tenemos que hablar de algo que creo que a todos nos toca, y es el impacto que el entorno digital en general y de manera especial el fenómeno de la inteligencia artificial está teniendo en nuestras vidas. Y cómo ese impacto, por un lado, potencia, pero por otro lado, pone en riesgo algunos aspectos. Yo desde hace algunos años trabajo en el Instituto de Antropología de la Universidad Gregoriana. Allí trabajamos con el fenómeno de las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades que hacen que surjan situaciones de riesgo en los contextos humanos y qué duda cabe que el mundo de la tecnología hoy día supone muchos riesgos. Hay que equilibrar la balanza. No todo es fantástico y maravilloso, tampoco todo es maligno y maléfico y nos tiene que llevar a algo negativo. Entonces, evaluar el impacto es un aspecto importante que debemos tener en cuenta. Es importante también tener en cuenta que, lo decía ayer también Monseñor Fermán, en esa homilía que introducía estos días,
el mundo de la tecnología no es solo algo técnico. Hoy día el mundo de la tecnología lo tenemos que evaluar, valorar y tratar desde un punto de vista mucho más amplio, desde un punto de vista también antropológico, porque impacta en nuestra vida, impacta en nuestras relaciones, impacta en nuestra manera de percibir al otro y de percibir en definitiva la realidad. Así que es importante también que como comunicadores no solo tengamos el fenómeno de la inteligencia artificial como una herramienta, sino también como un paradigma a la hora de leer el mundo, de leer también la actualidad, de leer nuestra labor. Y es importante también en todo esto centrarnos, como decía, no solo en lo tecnológico, sino también en lo ético. En lo ético porque está en juego mucho de lo que tiene que ver nuestra percepción de pues, lo que supone el ser humano, toda la incidencia que está teniendo pues, el salto que estamos viendo, además en el día a día, porque estamos viviendo la actualidad del desarrollo de la inteligencia artificial y el paso que hemos dado de hablar de una bioética, de la ética de la vida, a una algorética, la ética de los algoritmos, que son los elementos que gobiernan las decisiones de una inteligencia artificial, es algo también que debemos tener muy en cuenta. Y una pregunta, todas esas eran preguntas que me planteaban líder, me planteaba el padre Martín, y creo que son importantes tenerlas en este inicio de esta reflexión que vamos a compartir en estos días. ¿Cómo tomar buenas decisiones en nuestra labor como comunicadores en el ámbito de la Iglesia? Yo, además de mi labor en la universidad, también soy compañero, igual que ustedes. O sea, yo también soy el que, como vi ayer, la teníamos aquí por una presentación y luego tiene que agarrar la cámara de fotos también para tomar fotos. Somos al final hombres y mujeres de orquesta que nos tenemos que dedicar a un montón de cosas. En eso lo compartimos. Yo también en la oficina de comunicación de la Orden, pues de alguna forma me dedico exactamente a lo mismo que ustedes. Entonces, todo esto de alguna forma nos tiene que también pues, hacer ver, lo decía antes también el padre Martín, que de todo esto que nos puede ayudar, que nos puede de alguna forma también aportar, ¿no? Y por eso creo que algunas ideas iniciales que creo que pueden ser también interesantes es que la inteligencia artificial pues está suponiendo un gran debate que tiene muchos defensores y muchos detractores. Esta es mi perspectiva. Yo creo que la inteligencia artificial puede ayudarnos y mucho en nuestra labor. Puede pues, ayudarnos a agilizar el trabajo, puede ayudarnos a que muchas de esas cosas que muchas veces son mecánicas, pues las hagamos mucho más rápido y de una manera mucho más efectiva. Pero es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial, si nos puede ayudar, es desde este apellido, la inteligencia artificial como asistente. Creo que además esto lo podemos llevar a otras áreas de nuestro mundo, de nuestra sociedad, por ejemplo, la educación. Hoy día existe un gran debate y un gran miedo, ¿no?, por parte de los educadores con el impacto de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hoy día resulta muy sencillo hacer un resumen, pedirle cualquier tipo de tarea a una inteligencia artificial y eso está sustituyendo el desarrollo de un alumno. Creo que no es esa, la pregunta o la manera de enfocar la respuesta. La clave creo que está en utilizar la inteligencia artificial no como sustituto, sino como asistente, que nos puede aportar para todas aquellas tareas que como seres humanos pues, desarrollamos en el día a día. Es importante también tener en cuenta que para poder utilizar bien lo que la inteligencia artificial nos puede aportar, debemos conocerlo. Y creo que además en ello, aquellas personas que se dedican a la comunicación en el entorno de la Iglesia, no solo deben utilizar la inteligencia artificial para sus fines, sino que también creo que es nuestra misión ayudar a otros a entender cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar. No solo como algo instrumental, sino como también una labor que como educadores, como comunicadores también tenemos, que es educar en un buen uso.
Y otro aspecto que creo que debemos tener en cuenta, y es algo parecido a lo que comentaba antes y lo que decía ayer también Monseñor Germán, la inteligencia artificial no es solo tecnología. Esto es algo que cada día va teniendo más incidencia en nuestra vida, en el uso diario de la tecnología que estamos teniendo, y por eso es importante que hagamos pues, precisamente esa reflexión del impacto y esa reflexión incluso también de lo que está suponiendo para el ser humano. Así que esto es un poco lo que vamos a plantear. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial y qué impacto tiene en nuestras vidas, en nuestro trabajo, específicamente como comunicadores? Así que para un poco ejemplificar esta primera pregunta, voy a ponerles un ejemplo de lo que luego, pues, a lo largo del día de hoy y de mañana intentaremos aterrizar bastante. Entonces, es un ejemplo muy práctico que parte de que ayer, cuando por la tarde Lida nos estaba hablando precisamente de lo que supone esta estrategia Free Press, pues yo me tomé la libertad de, con el teléfono móvil, grabar ese rato que Lida estuvo hablando. Entonces, fruto de esa grabación, un momentito, perdón, ahí se ve. Fruto de esa grabación que yo hice con mi teléfono móvil, y además yo estaba allí atrás sentado, se escuchaba regular, pues obtuve este audio que tengo por aquí. Este es el audio, que no sé si se está escuchando. Bueno, no pasa nada. Es un audio que está por aquí, es ese audio que justo se ve allá. Entonces, con ese audio que yo durante ese rato pues estuve, lo que podía ya hacer era ese audio llevarlo a una aplicación de inteligencia artificial, un modelo de inteligencia artificial, y preguntarle cosas sobre ese audio que había grabado de Lida. No lo hice así, sino que fui, por ejemplo, a una de todas esas aplicaciones de inteligencia artificial que permiten pasar de un audio a una transcripción. Entonces, yo esto lo hice mientras estaba ahí sentado. Entonces, obtuve este texto de la transcripción de Lida, donde estaba hablando de esa estrategia Free Press, ¿no? Aquí pues estaba hablando, decía, la estrategia Free Press implica que pensemos en narrativas y lenguajes definitivamente fáciles de comprender. Eso de fáciles de comprender implica que adicionalmente el lenguaje, todo aquello. Entonces yo con este archivo que tengo aquí, lo que puedo hacer, así pues a la par que lo estoy obteniendo, me puedo ir a un modelo de inteligencia artificial. Voy a utilizar uno de ellos, de los tantos que hay. Este, por ejemplo, es el modelo de inteligencia artificial de ChatGPT, que en su última versión, además, nos permite seleccionar estos diferentes, no sé si le voy a ponerlo un poquito más grande, así. Nos permite seleccionar estas diversas opciones, el modelo de ChatGPT normal o el modelo de ChatGPT que se llama Canvas. Canvas significa marco, de tal forma que a mí el modelo de inteligencia artificial me puede estar dando respuestas, pero a la vez, sobre esas respuestas que a mí me da, yo le puedo ir pidiendo cosas. Y él va haciendo la transformación en la respuesta que a mí me ha dado conforme yo voy dialogando con él. Entonces, voy a utilizar esto, hablaremos de forma mucho más sosegada en estos 2 días que vamos a tener, pero quería comenzar con estos ejemplos. Entonces, con este texto que yo he transcrito de Lida, yo simplemente me lo traigo aquí, ya lo he subido a, en este caso, el modelo de inteligencia artificial, y yo le puedo preguntar cosas sobre aquello que Lida había dicho. Entonces, yo le puedo decir,
ese texto, le digo, hazme un resumen sobre este texto. Y aquí pues me aparece que en el documento de estrategia G3 se presenta una estrategia de comunicación para hacer que el mensaje de la Iglesia sea accesible, relevante y atractivo para los medios de comunicación y el público en general. Se resalta la importancia, bla, 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 bla. Entonces, sobre esta primera respuesta que yo he obtenido, le puedo ahora pedir, pues, elabórame un artículo para poder publicar en un medio en el que, pues, de alguna forma se aborda el fenómeno de la comunicación en la Iglesia. Y con esa respuesta que a mí me ha dado, yo le puedo ir haciendo preguntas para que me lo haga más grande, más pequeño, que se ajuste a un número de caracteres, que me añada un título, subtítulo, un resumen, lo que de alguna forma pues yo pueda ir queriendo pedir. Eso con respecto a algo que vivimos ayer aquí. Pensemos, por ejemplo, en que yo me encuentro también con el documento final del jubileo. Fue un documento que además cuando se publicó la primera vez en italiano, el original, pero el símbolo que he dicho del jubileo. Todavía el jubileo falta un año para que termine. Entonces el documento final del símbolo fue un documento que apareció en primer lugar en italiano. Yo este documento, tal cual, lo tengo, se lo puedo pasar. Estoy utilizando esa GPT, pero podríamos utilizar otras aplicaciones. Cloud, o podríamos utilizar las aplicaciones de inteligencia artificial que nos está ofreciendo ahora, por ejemplo, Microsoft o cualquier otra empresa sobre ello. Entonces, con este documento que tengo aquí, yo le puedo decir, hazme un resumen en 10 puntos de este texto del documento conclusivo de... Creo que se me escucha también por ahí, así es mejor. Eso es, entonces... un resumen de este texto en 10 puntos. El documento conclusivo del sínodo de la sinodalidad. Pues aquí tenemos los 10 puntos a partir del documento que yo le he ofrecido. Puedo sobre esto decirle, pues ahora mismo detalla, porque me ha dado puntos que son genéricos, pero ahora puedo decir detalla los puntos del documento de los que extraes la información. Porque yo quiero saber qué número de ese documento es la fuente de cada una de esas respuestas que nos está dando. Entonces, aquí me va ahora a detallar, por ejemplo, que en el número 1 del documento me está diciendo en qué parte del documento se está relatando cada una de esas perspectivas. Le puedo decir, elabora un artículo periodístico para un medio eclesial a partir de estos puntos, incluyendo un título y subtítulo. Aquí aparece precisamente esa utilidad que tiene ChatGPT en la versión Canvas, en la versión Marco, y es que me aparece la respuesta al lado derecho y a la izquierda me aparece este cuadro de diálogo, este cuadro de chat, con el que yo puedo interactuar con el texto que me está generando y en tiempo real me va haciendo las modificaciones. Sobre esto yo ahora mismo podría decir, me interesa relacionar este documento final del sínodo con, por ejemplo, qué sé yo, el Concilio Vaticano II. Creo que el Concilio Vaticano II. Entonces, yo este texto lo suelto aquí y ahora pues le puedo preguntar, aquí, te he proporcionado el Concilio, podemos decir así de esa forma, Concilio Vaticano II. Elabora un documento relacionando ambos textos con similitudes y discrepancias. Indica cuál es la fuente de todas tus respuestas. Entonces, sobre el texto que
tengo aquí a la derecha, ahora lo va a transformar y siempre teniendo en cuenta, y aquí nos va apareciendo cuál es la fuente de la que toma todas esas respuestas. Apareciendo por aquí, puedo decirle a continuación, adapta este texto a un formato de artículo periodístico de 800 palabras. Entonces, me va a adaptar el texto que viene proporcionado a lo que le estoy pidiendo. No me da una respuesta nueva, sino que el mismo texto que me ha ofrecido antes me lo está adaptando. Podríamos decirle, adapta este texto para que sea entendido por niños. Y entonces lo que va a hacer es modificar pues, el lenguaje para que de alguna forma ese texto que yo había creado pues, sea más fácilmente entendible o en este caso por niños. Y podría decirle que me presentara esta información en un formato gráfico, en pues un esquema visual que me ayudara pues, también a presentarlo, que me facilitara los puntos esenciales para esto presentarlo en una presentación, por ejemplo, de PowerPoint, o que me ayudara pues, a adaptarlo a otro tipo de formato, por ejemplo, audiovisual, un guión para poder realizar un vídeo, ¿no? Entonces, es inicialmente, como digo, dos ejemplos con lo que antes comentaba, bien con lo que había hecho respecto a la introducción que ayer hacía Lina, de lo que nos compartía, o bien un trabajo que podríamos verdaderamente realizar precisamente desde el análisis de documentos y esa ayuda como asistente que nos podría facilitar a la hora de elaborar un contenido, en este caso con dos documentos que son documentos diversos. Entonces, es un poco una primera constatación de qué nos puede aportar hoy lo que supone estas herramientas de inteligencia artificial, que como vamos a ver, estos modelos que estamos utilizando inicialmente estarían dentro del nivel de la inteligencia artificial técnica. Luego veremos las diferencias que existen también entre unas y otras. Inicialmente también, para tener alguna idea, que si alguien está interesado en seguir profundizando sobre ello, pues puede ser relevante. Estos son algunos de los libros, de los textos que... Ahí está, sí. Que últimamente han ido apareciendo y que pueden resultar de interés para abordar este tema desde un punto de vista mucho más amplio. Por ejemplo, el impacto ético de la inteligencia artificial, este libro que salió hace un año y se haya traducido también en español, de Luciano Floridi, Ética de la Inteligencia Artificial, es a día de hoy una de las referencias importantes con respecto a este diálogo ético de la tecnología con la inteligencia artificial. Los libros de Neil Wilkins también están ofreciendo una pauta de interés para poder introducir a personas que están interesadas en el fenómeno de la inteligencia artificial, además de una manera muy pedagógica. Hay otra serie de textos, por ejemplo, este de Erik Larson, El mito de la inteligencia artificial, que de alguna forma pues, también nos ayuda a tener una visión histórica de cómo se han ido produciendo estos pasos en el ámbito de la inteligencia artificial desde las últimas décadas, porque no es algo específicamente reciente, sino que viene desde hace mucho tiempo. Hay un texto también relativamente reciente, El último periodista, que plantea precisamente pues, la pregunta a los periodistas: ¿nuestro trabajo tiene sentido? Porque a día de hoy muchas de las cosas mecánicas y manuales que hacemos en el ámbito de la comunicación las hacen bastante mejor que nosotros una aplicación de una inteligencia artificial. ¿Pero quiere decir esto que hay que sustituir ya al ser humano por ello? No, ni mucho menos. Pero es importante plantear precisamente pues, esa pregunta. Y, de alguna forma, junto con esto, sí quisiera plantear algunas constataciones que podríamos denominar unas constataciones
consideraciones iniciales que pueden ayudarnos también en este planteamiento inicial que estamos haciendo del impacto de la inteligencia artificial en nuestra vida, en nuestro trabajo. Entonces, la primera de estas constataciones es que nos encontramos, esto es algo bastante evidente, en un momento que podríamos denominar de disrupción tecnológica exponencial. Estamos en un momento en el que vivimos una aceleración vertiginosa de todo lo que tiene que ver con la tecnología. Es algo que incluso filósofos de siglos pasados pues han hablado como esas palpitaciones de nuestro tiempo. Es algo que forma parte de nuestro día a día. Y tenemos precisamente por ello un reto. Y es que lo que nos estamos encontrando es que primero nos llega el avance tecnológico, primero nos llega la revolución tecnológica, luego lo que hacemos es plantearnos éticamente cuál es el impacto que eso tiene en nuestras vidas y lo último que llega es la regulación legal. De tal forma que en este momento, por ejemplo, estamos viviendo una situación de vacío legal en muchos aspectos del uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, si yo genero una imagen con el modelo visual del ChatGPT, que se llama DALL-E, esa imagen yo la puedo usar libremente. Puedo hacer un uso comercial de esa imagen. En este momento, incluso pueden hacer la prueba de preguntarle incluso a ChatGPT qué les dice, les va a decir que si es para un uso personal, una imagen generada por inteligencia artificial la pueden utilizar sin problema. El problema puede llegar si voy a hacer un uso de ello con finalidad comercial. De tal forma que cualquier imagen generada, incluso ya hasta empresas multinacionales, por ejemplo el paquete de Adobe en la versión de imágenes en stock, utiliza ya y ofrece imágenes generadas por inteligencia artificial que son de libre uso y se pueden utilizar. Pero quizás dentro de un tiempo, pues todo esto va a generar también dificultades y hará falta el regular. Nos encontramos entonces todavía en un escenario en el que la regulación legal de todo ello no está definida del todo. Junto con esto, una segunda constatación es el de la de las reacciones que nos estamos encontrando todos, y esto incluso en personas con las que podamos trabajar, y son las reacciones ante este desarrollo tecnológico exponencial. Nos encontramos, por un lado, personas que son muy optimistas, casi que podríamos denominarlos tecnomesiánicos. Son aquellas personas que ven en la tecnología pues, una solución a todo, una especie de paraíso en el mundo, ¿no? Y ahí pues, hay un grupo muy significativo en el contexto de Silicon Valley que ha creado desde hace ya unos años la Singularity University. Es ahí donde se reúnen los grandes gurús de la tecnología y precisamente van haciendo esas predicciones de un futuro próximo. Junto con ello nos encontraríamos justo lo contrario, esos que podríamos denominar pesimistas o tecnoapocalípticos, aquellas personas que seguro que tenemos cerca muchos de ellos, pues dicen, esto nos aboca al final del mundo, ya queda poco, ya todo esto nos va a llevar a la destrucción. Son posturas en las cuales pues, muchas veces decimos, todo funcionaba mejor antes, todo esto nos está empezando pues, a condicionar y casi a destrozar, conforme teníamos concebido previamente que todo debía funcionar. Y es importante llegar a un equilibrio en el que pongamos por un lado pues, esta necesidad de valorar todo lo positivo que esta revolución tecnológica nos está ofreciendo y por otro lado también no nos conformemos con una ingenuidad de que todo sea bueno y todo sea beneficioso, sino que también lo equilibremos viendo también cuáles son los riesgos y qué medios debemos nosotros poner para evitar que la tecnología nos utilice y seamos nosotros precisamente los que podamos utilizar la tecnología para los fines que son propios para nosotros. La tercera constatación, entonces, vendría a activar una serie de discursos. El primer discurso que se está activando es precisamente el discurso de la ética aplicada a la tecnología. Y
es ahí como están surgiendo ya disciplinas desde el marco ético, como la algorética o la roboética. También todo lo que tiene que ver con la pregunta de si todo esto lo hace ya una inteligencia artificial, ¿cuál es la esencia del ser humano? ¿Qué es lo que nos define como seres humanos? Estamos utilizando a veces de una manera muy arbitraria y a veces sin mucha reflexión el concepto de inteligencia. ¿Qué es ser inteligente? ¿De qué manera un ser humano es inteligente? ¿Y cómo puede ser inteligente también, en este caso, una máquina tecnológica? Las diferencias también pues, están suscitando debates, incluso desde el ámbito, por supuesto, inicialmente de la ingeniería, también de la sociología, pero también desde la perspectiva de la filosofía y, por supuesto, desde la ética. Una de las personas que ahora está teniendo más incidencia en el ámbito de la ética de la tecnología es un fraile franciscano que se llama Paolo Benanti, es compañero de la Universidad Gregoriana y está en este momento pues, trabajando en las Naciones Unidas y con las empresas multinacionales en el desarrollo de propuestas éticas para el buen uso de la tecnología y específicamente de la inteligencia artificial. ¿Qué significa realmente pensar? Son preguntas que de alguna forma, como digo, no son únicas y exclusivamente tecnológicas, no son únicas y exclusivamente referidas al ámbito que nos reúne aquí, que es el ámbito de la comunicación. Son preguntas que también tienen que ser transportadas al ámbito de la educación, al ámbito de la familia, al ámbito del acompañamiento de personas. Y por eso, de alguna forma, plantearnos cómo otros han definido qué es pensar, qué es la inteligencia. Recordemos, pues, la teoría de las inteligencias múltiples, por ejemplo, de Howard Gardner o Daniel Goleman, con todo lo que ha supuesto esa inteligencia emocional. ¿Qué supone para todas estas teorías este impacto de la inteligencia artificial? Así que necesitamos plantearnos desde un sentido mucho más amplio, desde una perspectiva de lo que supone el mundo digital. En definitiva, la inteligencia artificial se circunscribe dentro del ámbito tecnológico en un sentido más amplio y de una manera mucho más concreta en lo que supone el impacto del mundo digital en nuestras vidas, con todo lo que nos aporta y todo lo que a veces también nos dificulta, con todo aquello que podemos aprovechar, pero también con todo aquello que necesitamos prevenir y necesitamos acompañar y necesitamos cuidar. No voy a decir ninguna cosa nueva porque es en lo que trabajan todos ustedes. Hoy día el entorno digital, el mundo digital, es un espacio de relación. Y además, por ser espacio de relación, es un espacio de evangelización. ¿De qué manera lo hagamos y qué medios utilicemos? Ahí está un poco la clave de cuál es ese discernimiento necesario que tenemos que hacer aquellos a quienes se nos ha encomendado pues precisamente esta misión. Así que para que esto no se convierta en un monólogo, que no tiene mucho menos el sentido, menos en este momento inicial, les plantearía esta pregunta. Y les voy a dar ahora 1 minuto y medio para que piensen en ello. ¿Va? Así que la pregunta inicial es: ¿qué es para usted el mundo digital? Podemos decir el mundo digital o el entorno digital. ¿Qué es para usted el mundo digital? Y piensen en 3 ideas, piensen en 2 preguntas y piensen en una analogía, una imagen que les viene cuando se plantean qué es para ustedes el mundo digital. Pues, adelante.
Enmarcando entonces donde nos situamos para poder hablar de inteligencia artificial, que es en este sentido amplio, el mundo digital, entonces esta es la pregunta. ¿Qué es para ustedes el mundo digital? ¿Qué es el entorno digital? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo conciben? ¿Con qué lo relacionan? ¿O qué preguntas surgen en ustedes? A mí me quedó pendiente la analogía, pero puedo decir que las ideas es un mundo de herramientas que son precisas, que son exactas, en el que todo es medible y todo es regulado. Las preguntas serían: ¿ayuda o entorpece? ¿Sirve para el amor? Sirve para el amor. Y luego vamos a hablar también un poquito de eso, porque en definitiva muchas de las herramientas que hoy día utilizamos en el día a día han utilizado nuestra manera de ser humanos para poder conectar con nosotros. Por ejemplo, el concepto de amor, vamos a verlo luego, incluso lo hemos emoticonizado. El símbolo del me gusta es una experiencia humana, es una experiencia antropológica, por eso conecta tanto con nosotros, porque no nos habla de algo ajeno, sino que habla precisamente de algo que es propiamente nuestro, como tal. Gracias. ¿Alguna pregunta, idea, analogía con la que relacionamos el mundo digital? Una vez leí y pues diría que hablando del mundo digital, pues no está solo por la invención que vemos ahora a nivel tecnológico, sino que el mundo mental es muy digital, ¿sí? Es decir, en el sentido de que no siendo material, explora los límites de la imaginación y la creación, y entonces me decía la analogía o la metáfora de que el mundo digital a veces es un mundo mental proyectado, por eso me permite reflejar o decidir o sentir que me interpreto. Proyectado y ahora además ampliado, porque esa proyección que nosotros podemos hacer utilizando herramientas de inteligencia artificial se puede incluso ampliar mucho más. Yo le puedo pedir a día de hoy a un modelo de inteligencia artificial una idea, le puedo plantear una idea y le puedo decir, desarrolla esta idea. O dame incluso otros inputs desde otros ámbitos que me ayuden a mí a esa reflexión. O sea que todo esto además tiene una perspectiva de ampliación. Y creo que eso es algo que incluso nos puede ayudar a engrandecer también. Una de las aplicaciones más comunes que se están haciendo a día de hoy con inteligencia artificial tiene que ver con el mundo de la medicina. Entonces, lo que están haciendo ahora en los centros de investigaciones es muchísima información, muchísimos resultados, muchísimos diagnósticos que de alguna forma al ser humano le resultaría muy difícil poder gestionar por sí solo, y lo que se trae de todo ese procesamiento, de toda esa vasta cantidad de información, son resultados. Resultados para poder determinar el diagnóstico preciso es una manera de incluso ampliar mucho más la capacidad humana, pero a partir de lo que como seres humanos nos interesa. Bueno, muchas gracias. ¿Auche? Bueno, ¿qué es el mundo digital? Primero sería oportunidad, porque es una oportunidad para aprender cosas nuevas, para descubrir nuevos horizontes, nuevos caminos que nos permitan, nos den la facilidad para realizar una actividad. Y la responsabilidad, porque el mundo digital es un mundo muy amplio, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad, no salirnos del contexto, porque podríamos caer en algún error. Y en cuanto a las preguntas, la primera es: ¿hasta qué momento la puedo utilizar? Como poner un límite. Y la segunda pregunta sería: ¿hasta qué punto puede ser positiva o puede ser positivo o negativo este mundo digital? Y ahí es donde entra precisamente esa reflexión, como usted estaba diciendo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde esto
esto me ayuda o me entorpece. De alguna forma incluso me perjudica en muchos aspectos. De tal forma que esa pregunta me parece completamente legítima, pero que tiene que llevarnos incluso luego a algo más, y es a alguna forma tomar decisiones para poner límites que nos ayuden a todos a no caer precisamente en esas deformaciones. Entonces, oportunidad y por otro lado también esos riesgos que puedan surgir. ¿Sí? El mundo digital es la vida a través de las tecnologías, el ambiente a través de una pantalla. No se necesita oxígeno, se necesita wifi. No se necesita agua, se necesita señal. No se necesita el rostro, se necesita el teléfono. Las preguntas son: ¿es humanidad? ¿Hay corazón? ¿Hay contexto vital? Pues muy buenas reflexiones también, y que duda cabe que son cosas que nos tocan muy de cerca. ¿Alguna última cosita por acá? No sé si podemos dejarle. Digamos, mi gran interrogante se basa realmente en la responsabilidad que vamos a tener nosotros frente a un futuro que puede ser la realidad que nos va a permitir el tema digital. Y digamos aquí, amparo ese tema de revisar nuestras generaciones, ¿sí? Porque viene con un tema importante y cuál es el mensaje que vamos a llevar, si se va a continuar ese mensaje positivo de Cristo, si se va a llevar el mensaje a través de ese ejercicio, porque realmente o avanzamos o nos va a dejar. Y en ese acompañar, en ese educar, creo que es también misión de los comunicadores de Iglesia y la ayudar en ese discernimiento. Creo que en el encuentro que hubo, creo que fue en julio, de Hechos 29, tuvieron aquí en Bogotá. Yo participé online, creo que estaba en Caracas, y creo que una cosa muy significativa de ello no es solo la cuestión de evangelizar, de llevar el mensaje de Jesús en otro entorno como es el entorno digital, sino también ayudar especialmente a quienes están hoy día más presentes en el mundo digital, especialmente son los jóvenes, a que sepan estar en ese entorno, a que lo aprovechen, pero también a que vean qué riesgos pueden existir y de qué manera pues, pueden utilizarlo o no pueden utilizarlo. Entonces creo que eso también forma parte de la misión comunicativa, de la misión de estar presente en los entornos digitales. En esta imagen, perdón, tenemos que seguir. En esta imagen que aparece por acá, la imagen un poco más representativa que se ha utilizado para ir mostrando esos saltos grandes en el uso de herramientas digitales, pues, en el momento de la elección del Papa Benedicto en el año 2005, en el momento de la elección del Papa Francisco en el 2013, ese momento del primer tweet que se envió desde la cuenta de Twitter del Vaticano, luego también pues ese fenómeno selfie que se ha ido integrando en nuestras vidas y que también pues, de alguna forma supone una manera diferente de presentarse en el ámbito de la comunicación. Y todo esto, pues, fijémonos cómo también ya desde un punto de vista más reciente, cuando en la Iglesia nos centramos en algo, es porque se considera que es algo relevante, que toca la vida de las personas. Fijémonos en cuáles han sido los temas que, de una manera más significativa, se han ido abordando en el pontificado que tenemos en este momento, en el pontificado del Papa Francisco. Se ha hablado de misericordia y de perdón, se ha hablado de la necesidad de la reforma de la curia romana, se ha hablado de la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia, se ha hablado del cuidado de la creación, casi que cada uno de estos temas ha ido acompañado pues, de una encíclica o de un encuentro de algo significativo. Se ha hablado mucho de la migración, se ha hablado mucho del diálogo interreligioso, estamos hablando ahora mucho de la sinodalidad, pero fijémonos cómo en estos últimos años el tema de la inteligencia artificial está siendo uno de los temas más presentes. No había precedentes en los cuales un pontífice participara pues, en un encuentro de líderes mundiales que precisamente su propuesta de diálogo, su propuesta de cuidado
puedan hablar precisamente del ámbito de la inteligencia artificial. Y creo que es importante también ir teniendo este desarrollo, este discurso de qué es lo que, de manera más reciente, los últimos pontífices, fundamentalmente Benedicto XVI y ahora Francisco, pues han ido planteando respecto a este fenómeno del mundo digital en un sentido amplio y de la inteligencia artificial de una manera más concreta. Estos son algunas palabras extraídas bien de algunos documentos o bien de algunos momentos de encuentro informales que tanto Benedicto XVI como Francisco han ido teniendo en los últimos años, hablando pues de nuevas comunicaciones como un entorno que puede ser humano, que puede humanizar, hablando de cómo pueden favorecer las relaciones, pero también pueden polarizar o pueden dividir, hablando del entorno digital como una plaza, un lugar de encuentro, donde se puede acariciar, se puede herir, se puede tener una provechosa discusión o un linchamiento moral. Hablando de la necesidad de esa responsabilidad y de ese objetivo de promover la dignidad de la persona. Hablando también de ese compromiso, esa responsabilidad de, con estos entornos, buscar una sociedad que sea cada vez más sana, más abierta y que permita pues, tener cada vez más puntos de vista diversos. Hablando pues cómo pues, muchas veces se produce esa doble moral, incluso en estos entornos digitales que dan lugar pues, a tanta división, a tanto doble perspectiva moral y en definitiva pues ese sentido de hipocresía. Creo que es interesante también ir viendo cómo pues, fenómenos actuales, como son el mundo del cine, el mundo de especialmente las series de televisión, van planteando este impacto grande que el mundo digital y de manera concreta la inteligencia artificial va teniendo en nuestras vidas. Creo que, como decía antes, yo al menos lo tomo como una responsabilidad propia. Alguien que se dedica al mundo de la comunicación en entornos digitales no solo tiene que comunicar, sino que tiene también que formar a otros sobre cómo estar presente en estos entornos. Unos recursos que hoy día nos pueden ayudar mucho pues son precisamente algunos de esos fenómenos del cine, de la televisión. Estos son algunos capítulos, por ejemplo, de series de televisión, de Black Mirror, por ejemplo, que presenta pues, escenas del mundo actual o de un mundo futuro a corto plazo que nos pueden ayudar a reflexionar sobre cuál es el impacto que puede tener en nuestras vidas. Hay un capítulo, por ejemplo, que se llama Caída en picado, otro capítulo que se llama Odio nacional, todos de la serie Black Mirror, que presentan muchos de estos escenarios que pueden servirnos mucho precisamente para crear un diálogo, un debate y un discernimiento. Creo que es importante tenerlo también presente. Y de manera concreta, en lo que supone la inteligencia artificial, se nos están presentando muchos nuevos retos. El primero de ellos es el reto que viene de lo falso, de las noticias falsas, que ya no son solo noticias en palabras, sino que ya son también noticias en imagen. Todo lo que tiene que ver con el ámbito de la privacidad. En Internet, pues, nada es gratis. Cuando algo es gratis y nos registramos en alguna plataforma en la versión gratuita, estamos pagando de otra manera. Estamos pagando con la información que estamos ofreciendo precisamente a esa plataforma para que haga uso de nuestros datos. El reto de la propiedad intelectual y especialmente de los sesgos que se pueden producir. Cuando yo le pregunto algo a un modelo de inteligencia artificial, la respuesta que me ofrece es a partir de unos elementos que ya tiene previamente establecidos, un entrenamiento que ha recibido. El entrenamiento que están haciendo las aplicaciones de inteligencia artificial se basa en lo que encuentran por Internet. Internet no es imparcial, Internet es muy parcial. Internet en algunos aspectos pues, es muy racista, Internet en algunos aspectos es muy machista, Internet en algunos aspectos tiene una fijación concreta, precisamente por los volúmenes de información que
que hay en unos lugares y de otros. Y fundamentalmente también supone un gran reto lo que supone la brecha digital. ¿Quiénes tienen acceso o quiénes no tienen acceso a estas tecnologías? Todo esto parece que cada vez va yendo pues, a más. Y es por eso importante tener presente un discernimiento y un debate que se fundamente en lo humano, que se fundamente en lo ético. Y dentro de todos estos retos que se nos presentan, y en el mundo de la comunicación quizás sea uno de los retos mayores, nos tenemos que plantear el gran reto de la verdad. Es curioso que este es un tema que nos vuelve pues, a plantear los discursos y los debates filosóficos más arcaicos. Aquí estamos dando un salto a la filosofía griega clásica, el concepto de verdad. ¿Qué es verdad? La verdad es verdad en sí, la verdad es verdad para mí, la verdad es verdad porque es un consenso de que todos pensamos una misma cosa, aun no siendo eso objetivamente verdad. Y todo esto, además, viene ampliado mucho por lo que supone el elemento de la verdad, desde lo que hoy día resulta muy sencillo, y es manipular esta verdad, el generar pues, un texto, el generar una imagen que de alguna forma pues, sea difícil de verificar si es algo que de alguna forma pues, tiene un origen verídico o no tiene un origen verídico. Fijémonos también en todo lo que suponen los retos del uso de la inteligencia artificial en un sentido negativo, en un sentido pues a veces utilitarista. Estamos utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, para estas aplicaciones a las que me refería antes. Tenemos un texto, queremos hacer un resumen, nos llevaría a leernos el Concilio Vaticano II pues una temporada larga, pero de esta manera lo podemos hacer en 30 segundos. Creo que es algo a tener en cuenta, a considerar. Tenemos una conferencia en vídeo, la pasamos a formato de texto y en un minuto tenemos una síntesis de una conferencia de 2 horas. Creo que es algo interesante a considerar, pero también tengamos presente que todo esto podemos utilizarlo justo para todo lo contrario. Podemos utilizarlo pues, con una finalidad negativa, generación, por ejemplo, de imágenes. Pues, este ha sido uno de los casos más significativos en el entorno educativo. Generación, por ejemplo, pues, de casos de desnudos, generación de imágenes vinculadas con elementos políticos. Esto, por ejemplo, pues, es una plataforma, esta está creada por el MIT, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que permite pues, generar fakes a partir de imágenes del personaje que nosotros queramos. Lo único que tenemos que hacer es facilitarle una imagen, en una foto o un vídeo, y decirle qué queremos que diga. Y de esa manera pues, conseguimos un vídeo cada vez de mejor calidad de la persona que nosotros queramos, precisamente pues, diciendo lo que nosotros queramos. Y luego aquí lo que plantea es que nosotros seamos capaces de averiguar qué imagen es verdad y qué imagen no es verdad. Esta fue la imagen que hace ya un par de años pues, hizo explotar un poco la conciencia de lo que suponía la inteligencia artificial. No sé, cuando ustedes recibieron esta imagen, que seguro que la recibieron, pues muchas veces lo primero que pensamos es, wow, este mapa gráfico viene fuerte, ¿no? Como tal. De alguna forma, luego uno se detenía a ver los detalles y realmente era algo muy difícil que fuera verdad. Pero fijémonos cómo todo esto ocurrió hace un par de años, pero que a día de hoy, con aplicaciones que son de libre acceso. Ahora bien, recuerden, en Internet nada es gratuito. Si nos registramos en una de estas plataformas con la versión gratuita, están utilizando todo aquello que nosotros le estamos ofreciendo. Cada vez que aceptamos pues, todas esas cookies sin revisar un poco las terceras partes con las que están compartiendo pues, nuestra información, pues luego no nos quejemos de que estamos recibiendo constantemente información o notificaciones
de empresas de todo tipo, invitándonos a participar en no sé cuántas cosas. La aplicación de Épica está ofreciéndonos la posibilidad de, en un nivel básico de usuario, pues poder generar imágenes hiperrealistas. Lo que pueden hacer ustedes es, aquí están cortando un trozo de papel higiénico, pero ahí pueden poner una persona, pueden poner un objeto, ¿no? Pueden poner precisamente lo que quieran y se puede generar una imagen tan real como cualquiera de estas. Esto está al acceso de cualquier persona en todo ello. Imágenes pues, que de alguna forma a día de hoy pues, resulta difícil, incluso en ocasiones, verificar qué es verdad y qué no es verdad. El pasado 12 de octubre, en el contexto de España, la polémica que se había generado con México, si España tenía que pedir perdón a México y todas esas cosas que surgieron a nivel político, apareció en la mañana del 12 de octubre esa imagen que tienen a la izquierda. Es la imagen del Palacio Real de Madrid. Y cuando la gente vio esto en redes sociales, dijo, wow, ¿quién ha sido capaz de poner ese cartel, de subirse a la fachada del Palacio Real de Madrid y poner ese cartel? Era una imagen precisamente generada con esa aplicación que les he mostrado antes. Es una imagen hiperrealista, que es muy difícil si uno no va directamente al Palacio Real para verificar si era una imagen que era verdad o no era verdad. Esto lo podemos hacer a día de hoy de una manera muy sencilla. Está al acceso de todos ustedes. Luego les voy a mostrar aplicaciones concretas de muy fácil uso para todo ello, pero de alguna forma esto nos lleva a esto. Nos lleva a la perspectiva de que muchas de estas cosas creo que son muy aprovechables, creo que son muy buenas, nos pueden ayudar mucho, pero también hay un aspecto a considerar y a tener muy presente y es el mal uso que también podemos hacer de mucha de esta tecnología. Por ello es por lo que se está planteando precisamente esta perspectiva importante, que es la perspectiva de cómo abordar todo esto desde una dimensión de reflexión y de decisiones éticas. El salto que estamos dando es pasar de la ética a la bioética, la ética de la vida, y ahora nos encontramos en el momento de reflexión de la ética, precisamente de todo aquello que está detrás de las decisiones que toman las aplicaciones de inteligencia artificial, la algoritmia. El fraile que tienen ahí a la derecha es este franciscano, Paolo Benanti, que él es profesor de ética de la tecnología en la Universidad Gregoriana y es, como digo, una de las personas que ahora pues, está teniendo más incidencia en este discurso y en este poner fundamentos y criterios precisamente para poder funcionar de una manera digna. Podríamos definir la algorética como ese campo de estudio, en este caso de la ética, que se enfoca en la ética de los algoritmos. Vamos a ver luego de manera un poquito más concreta qué es un algoritmo. Fundamentalmente en el diseño, pero no solo en el diseño, sino luego también en la implementación. En la implementación y en la aplicación, porque son tres cosas distintas. Creo que tenemos ejemplos muy amplios a la hora de la historia de la humanidad. La tecnología que se utilizó, por ejemplo, para crear la bomba atómica, pues era fantástica. Lo que se hizo mal fue la aplicación. Pues con la tecnología, en este caso digital, y con la tecnología de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, está ocurriendo lo mismo. El diseño inicial pues, puede tener una perspectiva muy positiva. El problema es luego para qué hacemos uso, de qué manera lo implementamos. ¿Qué temas trata la algoritmia? Pues la algoritmia habla, por ejemplo, de la transparencia, de la equidad, de la responsabilidad. Cuando hablamos de transparencia, hablamos de que cuando estamos creando un algoritmo, y los algoritmos los utilizamos en todo. Google tiene de fondo un
puedes conducir, llevar en el coche, cualquier aplicación que de alguna forma genera una respuesta tiene de fondo un algoritmo. Entonces, la algorítmica se preocupa de qué manera podemos verificar cómo ha sido entrenado ese algoritmo, para que luego las decisiones que tomen sean acordes y que nosotros sepamos con transparencia de qué manera va a actuar ese algoritmo. Habla también la algorítmica pues, del impacto social, en definitiva los algoritmos pues, están teniendo, porque cada vez podemos estar más condicionados por los algoritmos en nuestro día a día. La algorítmica nos habla pues, también de aspectos como asegurar que se respeten los derechos, los valores humanos, que se minimicen los sesgos injustos. Hay varios estudios que, por ejemplo, pues, plantean hacer una pregunta sobre una persona y la respuesta que nos ofrece, dependiendo del entrenamiento que haya tenido ese algoritmo, pues es una respuesta sesgada, que se refiere solo, pues, qué sé yo, pues, a personas de raza blanca, o se refiere solo a personas de que forman parte de una religión, o que se refiere a personas de una área geográfica. Entonces, el mundo de la algorítmica habla precisamente de cómo se puede promover el bien común en las diversas áreas, ¿no? En este caso, pues, enfocadas en el ámbito de la inteligencia artificial. Así que la algorítmica aborda todos estos elementos de lo que supone los algoritmos. ¿Y qué es precisamente un algoritmo? Una definición amplia, pero a la vez sencilla y comprensible. Un algoritmo, en definitiva, de un punto de vista muy sencillo y simple, es un programa informático. Un algoritmo es una línea de programación, pues, con una serie de líneas de código que van planteando diferentes condicionantes y a partir de esos condicionantes obtenemos una respuesta. Si hay por aquí mucho sacerdote, entiendo que habrá estudiado lógica matemática en los estudios de filosofía, pues cuando hacíamos esos modus ponens, esos modus tollens y todas esas derivaciones de la ética matemática, pues de alguna forma es lo que está de fondo en un algoritmo, en todo ello. Entonces, ese conjunto ordenado de instrucciones, de pasos, de procesos que permiten desarrollar una tarea determinada. Los algoritmos se crean con una finalidad concreta. Se trata de instrucciones que están preestablecidas. Es decir, a día de hoy, como veremos luego un poquito más adelante, existen diversos niveles de inteligencia artificial. En el momento en el que nos encontramos nosotros es en el nivel en el cual las decisiones de la inteligencia artificial no son autónomas, sino que se basan en toda la información que han recibido previamente. El cambio significativo es que tienen tantísima información que pueden tener en cuenta muchísimas más posibilidades de las que incluso un ser humano pudiera tener. Pero a día de hoy, con el desarrollo tecnológico que tenemos en la inteligencia artificial no toma decisiones por sí misma. Nos encontramos en este nivel de algoritmos que están programados. Entonces, instrucciones preestablecidas que, de alguna forma, guían las decisiones de una máquina o de un sistema. Como por ejemplo, pues, un semáforo que hace detenerse un vehículo en rojo o cualquier otra decisión que se pueda tomar, sobre todo pues, ahora desde todo lo que tiene que ver con la automatización de los vehículos o de otros muchos elementos que tenemos en el día a día. Desde un punto de vista de un ejemplo muy coloquial, ¿no? Además teniendo como referencia el café, que lo tenemos muy presente en Italia y lo tenemos muy presente también en Colombia. Esto sería el modo de funcionar de un algoritmo. Planteamos una necesidad, ¿no? Quiero café. Entonces, van surgiendo preguntas, condicionantes, y a partir de esas diferentes respuestas, pues se van tomando decisiones. Porque esta sería como la lógica de cómo funciona de
de fondo un algoritmo. Dependiendo de las vías, de las posibilidades que yo le vaya ofreciendo, esas van a ser las decisiones que se van a ir tomando. De tal forma que es muy importante saber de qué manera se ha organizado un algoritmo para que luego no me lleve yo con la sorpresa de que la decisión que se va a tomar es una decisión que es diversa de lo que yo me esperaba. Un algoritmo, cuando está programado, lo que hace es recibir datos. Recibe datos, muchos datos que ahora, en este momento, precisamente de ampliación de inteligencia artificial, lo que ha cambiado mucho es que tenemos cada vez más posibilidad de manejar más datos. Es uno de los momentos de la historia en los cuales tenemos más acceso a los datos. Entonces, el algoritmo recibe los datos, el algoritmo procesa los datos y en ese momento del procesamiento de datos es cuando hay que tener en cuenta de qué manera ética nosotros hemos educado el algoritmo. Ahí es donde entra en juego precisamente la importancia de cómo estamos ofreciendo una pauta de actuación a ese algoritmo. Y finalmente, el algoritmo lo que hace es ofrecer una respuesta. Cuando utilizamos Waze, por ejemplo, ahí de un lugar a otro le decimos, quiero ir aquí. Uno puede decir, pues yo sé que la forma más directa de ir es de esta manera, pero cuando recibe los datos, Waze está recibiendo datos también de cuál es el tráfico, de si ha habido alguien que ha indicado que hay un accidente, precisamente de todas esas decisiones, pues se va a tomar una resolución final o se va a tomar otra resolución final. Esto entonces es una manera de ver, de verificar cómo funcionan los algoritmos, y aquí es donde entra precisamente la importancia de que nosotros, los seres humanos, no tomemos los algoritmos como algo normal, sino que cada vez podamos ir acostumbrándonos a nosotros también ofrecerle al algoritmo aquellos elementos que nosotros queremos que tenga presentes. Un ejemplo, aquí está el proceso, se ve muy pequeñito, de esto hay muchos estudios para poderlo verificar. Cada uno de los algoritmos de cualquier plataforma digital que utilizamos tiene una serie, de elementos, de condicionantes, en definitiva de intereses. Por ejemplo, los algoritmos de las redes sociales, ¿qué tienen como finalidad? Que estemos el mayor tiempo posible delante de la pantalla. Ese es su objetivo. Y por eso se amoldan a nosotros y nos ofrecen todos aquellos contenidos que de alguna forma nos interese para estar el mayor tiempo posible delante de la pantalla. Es el objetivo fundamental que se tiene. Cuando nosotros estamos accediendo a un servicio digital y nos aparece esta clásica ventanita de las cookies, nos suelen ofrecer las dos opciones, la opción de pagar o la opción de acceder de manera gratuita. Cuando nosotros desplegamos la cantidad, por ejemplo, pues de servicios a los cuales nosotros estamos cediendo nuestra información cuando aceptamos las cookies, todo eso está educando al algoritmo para que yo, cuando acceda a esa pantalla, por ejemplo, la publicidad que me aparezca sea publicidad que, dependiendo de mis intereses con toda la información que ya tienen de mí, pues a mí de alguna forma me interese más. Es lo que de alguna forma está de fondo en ello. ¿Cómo se educan los algoritmos? Así se educan los algoritmos. Con de alguna forma, la información que van adquiriendo de nosotros. Cada vez que nosotros aceptamos una cookies de un servicio, estamos educando algoritmos. Cada vez que de alguna forma pues, estamos ofreciendo esa información, estamos educando algoritmos. ¿Cómo se educan también los algoritmos? Este es otro modelo que también ha sido creado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Allí llevan casi ya 10 años educando un algoritmo que es el que están utilizando los coches autónomos. Entonces, se acceden a esa página de Moral Machine, creo que es .mit. Allí lo que les ofrecen es la posibilidad de educar un algoritmo para poder luego llevar a
el uso de coches autónomos, coches que en principio se van, en un futuro no sabemos cuándo, se van a conducir solos. Entonces, en este ejercicio lo que se nos plantea es que vamos nosotros conduciendo y se nos presenta un escenario. Un escenario, además, es siempre un escenario trágico. El escenario es que yo pierdo los frenos, me voy a chocar con alguien y de alguna forma tengo que tomar una decisión. La decisión en este caso puede ser atropellar a una señora embarazada, ¿no? O bien chocarme aquí. Si yo voy directo, me choco contra estas tres señoras y una de ellas está embarazada. Si giro para acá, yo voy con mi familia, pero me voy a chocar y seguramente me voy yo a estrellar. Entonces, ¿qué decisión tomo? Pues fruto de muchísimas personas que han ido accediendo a este servicio y han ido entrenando a este algoritmo, es como estos coches autónomos aprenden a tomar decisiones desde un planteamiento humano. Entonces son maneras que también se están utilizando para poder educar a los algoritmos. ¿Cómo educamos también a los algoritmos? Con los likes. Con los likes que vamos dando en las plataformas digitales, pues también vamos poco a poco enseñando cuáles son nuestros comportamientos, cuáles son nuestras maneras de funcionar. Y es importante considerar que, fruto de lo que antes les decía, primero viene la innovación tecnológica, luego viene la reflexión ética y luego viene la decisión legal de regular legalmente que sí y que no. Pues fruto precisamente de esa regulación legal, desde hace ya unos cuantos años han surgido estas opciones. Y prácticamente en todos los servicios digitales, especialmente en redes sociales, tenemos estas opciones que han sido fruto de la obligatoriedad de todas estas multinacionales de ofrecernos herramientas para poder educar los algoritmos. Un poquito, no de manera total, pero un poquito sí. Entonces, en prácticamente todas las plataformas digitales, pensemos en Instagram, TikTok, en Facebook, incluso otras plataformas digitales, si vamos a las opciones que se nos abren cuando apretamos los tres botoncitos, pues allí nos aparecen las opciones de este contenido no me interesa, este contenido creo que es potencialmente dañino, este contenido pues de alguna forma yo lo quiero ocultar. Es la manera también de ir poco a poco aportando a estos algoritmos algo que de alguna forma pues pueda ir cada vez más humanizando. Así que es un poco el resumen de lo que en esta primera parte pues quería plantear. Estamos hablando de este entorno digital en un sentido amplio, estamos comenzando a hablar también de lo que supone el entorno que nos está ofreciendo la inteligencia artificial, que lo que iremos poco a poco desgranándolo también para ir viendo cuál ha sido el proceso pues, desde la época de los años 50 del siglo pasado, que es cuando empieza a tener impacto hasta la actualidad. Entonces, creo que es la perspectiva que debemos tener. Ni todos son ángeles, ni todos son demonios. Es necesario equilibrar esta perspectiva que es importante considerar y es lo que vamos a ir haciendo ahora a partir después del receso. En la segunda parte vamos a ir poco a poco desarrollando, intentando entender qué es lo que está también de fondo en todo ello y luego también será lo que vayamos añadiendo, cómo todo esto puede a nosotros como comunicadores en el ámbito de la Iglesia Católica nos puede ayudar, porque antes he mostrado que son dos ejemplos muy sencillos, muy rudimentarios de usos que podemos hacer de la inteligencia artificial para nuestro trabajo en el día a día y luego pues también herramientas concretas que podamos ir utilizando, también metodologías concretas que podemos ir integrando en nuestro día a día y que creo que de mucho de ello pues, nos podemos beneficiar. Así que... Padre Antonio, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Como él lo dijo, nos vamos entonces al segundo momento feliz alimenticio del día, el break, el refrigerio. Para que por favor estemos aquí de nuevo listos para iniciar a las 11 de la mañana el segundo bloque esta mañana, mejor retomar,
ya con las indicaciones que el padre nos dio frente al tema que sigue.